Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Como siempre les saluda su amigo Alex y bueno, en este nuevo tutorial te voy a mostrar cómo eliminar varios registros a la vez desde una base de datos de SQL Server utilizando Visual C Sharp, como ya se les había anunciado antes en Facebook. Y bueno, más o menos lo que intentaremos lograr es algo como esto, en el cual tenemos nuestro form con nuestro data grid view, con nuestros datos de nuestra base de datos. Y vemos acá una columna que dice eliminar y lo que tiene son controles tipo checkbox. Vamos acá. Entonces puedo eliminar cuantos quiera a la vez. Por ejemplo, quiero eliminar los primeros tres. Los selecciono y damos en eliminar y vemos que han desaparecido. Y acá me dice pues registros eliminados con éxito. Y también veremos cómo hacer que podamos seleccionar y quitar la selección todos o ninguno. Y luego eliminarlos si queremos eliminarlos todos. Y bueno, más o menos esto estaremos haciendo desde Visual C#. Y bueno, con esto comenzamos. Ok, para comenzar con el tutorial te voy a mostrar lo que es mi base de datos. Utilizaremos la misma base de datos del video anterior que se llama tutoriales, como vemos acá, y la cual contiene una tabla que se llama productos, la cual tiene cuatro campos que son el ID del producto de tipo entero y la llave primaria, nombre, modelos y descripción, todo de tipo varchar, y esos son los campos que utilizaremos. Acá tengo simplemente los datos que tengo actualmente, un insert múltiple nada más, muy sencillo. Y utilizaremos lo que es un procedimiento almacenado para hacer lo que es eliminar de nuestra tabla, ya que es la manera más recomendada de mandar comandos a nuestra base de datos para utilizarlos en tiempo real. Entonces crearemos este procedimiento llamado eliminar, que recibirá como parámetro un tipo de dato entero llamado ID como parámetro y será el tipo que nos elimine de la tabla producto, donde el ID de producto sea igual a la variable que le enviamos. Entonces este campo ID de producto es este, que será nuestro identificador dentro de nuestra tabla y de nuestra base de datos. Y si revisamos dentro de acá en programación, en procedimientos almacenados, vemos que acá tenemos el que acabamos de crear, que es eliminar. Entonces con eso es todo lo que tendremos en nuestro gestor de base de datos. Ahora si nos vamos a nuestra aplicación, a Visual Studio, lo primero que debemos hacer es agregar un Windows Forms. Damos en proyecto, agregar Windows Forms. Acá lo tenemos, acá simplemente le colocamos un nombre y damos en agregar. Yo como siempre no lo voy a agregar porque ya lo tengo por acá. Es un formulario bastante sencillo con un data grid view, eh, tres simples botones, vemos acá, y todos los controles tienen el nombre por defecto que le agrega Visual Studio. Por ejemplo, acá tengo el label que mostrará la respuesta. Este es el único que le he cambiado el nombre, se llama LBL respuesta. Los demás pues tienen su nombre por defecto, vemos acá, y el data grid view. Entonces, para lograr el resultado que tenemos de que al principio nos aparezca un checkbox, utilizaremos una tipo de columna que acepta el data grid view, que se llama data grid view checkbox column, y lo que haremos será crearlos dinámicamente conforme a cada registro que vaya de nuestra base de datos. Entonces, también reutilizaremos lo que es la clase que utilizamos para consultar, eliminar, insertar y actualizar datos que creamos en videos anteriores. En la descripción de este video te dejaré el link hacia ese video y también te estará apareciendo en la pantalla. Eh, como vemos, pues es exactamente la misma. Entonces te invito a que veas este video para que no haya ningún problema, porque simplemente estaremos utilizando lo que es la conexión y el método de consultar. Los demás pues no los utilizaremos en este tutorial, pero para ahorrarnos tiempo y no volver a hacer lo mismo que ya teníamos realizado, pues entonces utilizaremos de nuevo esta clase que se llamaba datos2. Entonces lo primero que debemos hacer es agregar esta referencia a nuestro encabezado, que es using system.windows.forms, para poder utilizar variables de tipo controles de Windows. Entonces lo primero que haremos será crear nuestro método para cargar nuestro checkbox dinámicamente de nuestra base de datos. Entonces crearemos un método para ello. Entonces damos public void, yo lo llamaré cargar y recibirá como parámetro una variable de tipo data grid view. Está, yo lo llamaré grid simplemente.
Ahí está. Y ahora lo que queremos será limpiar las columnas de ese data grid view que nos recibiremos como parámetro. Entonces para ello damos grid.columns.clear. Ahí está. Ahora crearemos el objeto de la clase data grid view checkbox column. Entonces para ello damos data grid view checkbox column. Ahí lo tenemos. Yo lo llamaré check. Simplemente va a ser igual a new data grid view checkbox column. Ahí está. Y ahora definiremos lo que son las propiedades para ese objeto de esa clase. Entonces damos simplemente check, que en esta variable, punto header text, que será el texto que aparezca en el encabezado. En este caso simplemente le escribimos eliminar. Y también le definiremos el nombre. Check.name va a ser igual a también eliminar. Y definiremos un ancho para ese objeto. Entonces damos simple check.width. Y este es de tipo entero, entonces yo le daré por ejemplo 60. Y ahora le agregaremos a nuestro data grid view que recibimos acá como parámetro esa columna que acabamos de crear. Entonces damos simplemente grid.columns.add y le pasamos como parámetro nuestro objeto check, que es el que acabamos de crear. Y ahora lo que haremos será decirle a nuestro data grid view que la variable check que acabamos de crear será la primera columna de izquierda hacia derecha. Entonces para ello debemos establecer el index de todas las columnas que tiene. Entonces damos grid.columns y abrimos corchetes, que es una colección de todas las columnas. Entonces daremos grid.columns.count y le restaremos 1 para que siempre sea primero. Y le diremos sea display index sea igual a 0. Ahí lo tenemos. Con eso ya estamos agregando nuestra columna dinámicamente a nuestro data grid view. Y ahora lo que haremos será realizar la consulta a nuestra base de datos. Entonces ahora es ahí donde utilizaremos este método de consultar. Entonces simplemente lo que queremos será invocarlo. Damos consultar, recibe como parámetro las sentencias de SQL. Entonces queremos todos los campos de la tabla productos. El segundo parámetro que recibe la tabla, entonces se llama productos y allí lo tenemos. Y ahora nada más le pasaremos a nuestra variable de tipo grid, a nuestro data grid view, el data source. Entonces damos grid.data source va a ser igual a ds.tables y es también una colección. Entonces abrimos corchetes y lo que le pasamos es la tabla productos. Ahí lo tenemos y ahora simplemente lo que hacemos llamar al método refresh para que nuestro data grid view se actualice. Con esto tenemos ya terminado nuestro método cargar. Ahora crearemos nuestro segundo método que será el que elimine nuestros datos. Entonces damos public void, yo le llamaré eliminar múltiple, por ejemplo, y este recibirá como parámetro el ID que le enviaremos y también recibirá un control de tipo label, yo le llamaré RBL, que será para desplegar el mensaje que nos devuelva a nuestro método. Entonces ahora comenzaremos acá. Entonces lo primero que haremos será abrir nuestra conexión. Mi conexión se llama cn, que la tenemos acá. Entonces damos cn.open, ahí está, y ahora crearemos un nuevo comando. Entonces damos comando igual a new sql command y como parámetro le pasaremos el storage procedure o el procedimiento almacenado que creamos en nuestra base de datos, que se llama eliminar. Ahí está. Y como segundo parámetro le enviaremos nuestra conexión. Ahí está. Y ahora lo que queremos será agregarle qué tipo de comando enviaremos a nuestra base de datos. Entonces damos comando.command type va a ser igual a command type.storeProcedure. Y ahora le pasaremos lo que son los parámetros a nuestro comando. Entonces damos comando.parameters.add y entre paréntesis le pasaremos las variables. El parámetro que creamos en nuestro procedimiento almacenado se llama ID y el tipo de dato es entero.
value, y este va a ser igual al ID que estamos recibiendo dentro de nuestro método acá. Ahí lo tenemos. Entonces ahora simplemente lo que queremos será ejecutar nuestro comando, enviarlo a nuestra base de datos. Damos comando.execute nonquery, ahí está. Y ahora simplemente damos lbl, que es nuestra variable de tipo label, .text va a ser igual a registros eliminados con éxito. Ahí lo tenemos. Y por último, simplemente lo que queremos será cerrar nuestra conexión. Damos cn.close. Ahí lo tenemos. Entonces tenemos ya terminado lo que es nuestros dos métodos que utilizaremos dentro de nuestra clase. Ahora sí nos vamos a hacer nuestro Windows Forms. Y ahora lo que queremos será programar en el evento load para que nos cargue los datos. Y lo primero que queremos será acá crear un nuevo objeto de la clase datos2, que es nuestra clase. Entonces damos datos2, yo lo llamaré ob y va a ser igual a new datos2. Ahí lo tenemos para utilizar todos los métodos y propiedades que tenemos en nuestra clase datos2. Y ahora nada más llamaremos a nuestro método cargar en nuestra clase datos2. Entonces damos ob.cargar y recibe como parámetro de un control de tipo DataGridView. Entonces damos this.DataGridView1 y con eso lo tenemos. Entonces, para que al momento de cargar nuestro formulario, nuestra consulta se realice. Y ahí hasta en el evento load simplemente eso. Ahora volvemos a nuestro formulario. Ahora programaremos en el evento clic del botón de eliminar datos, damos doble clic en él. Y ahora aquí acá utilizaremos un for each, pero antes le estableceremos a label lbl respuesta.text va a ser igual, ya que si no existe nuestra variable, entonces damos no se ha elegido ningún registro a eliminar, ya que por defecto no se habrá elegido ninguno. Entonces si se ha elegido uno, lo cambiaremos más adelante con la siguiente instrucción. Entonces luego utilizaremos un for each para que recorra nuestras filas de toda nuestra DataGridView. Entonces damos for each y le vamos a dar a pasar una variable de tipo DataGridView row, yo le llamaré fila, en DataGridView1.rows, en todas las filas de nuestro DataGridView. Entonces por cada fila hará una iteración, y acá lo que queremos será evaluar si un checkbox de luego de recorrer todo este for each existe el valor de un checkbox de la columna eliminar. Una condición, damos if en paréntesis, y por defecto las columnas de tipo DataGridView checkbox column nos devuelve un tipo de dato tipo texto o string, pero lo que necesitamos es un tipo de dato booleano. Entonces para poderlo comparar si existe o no existe, entonces lo convertiremos a booleano. Entonces damos simplemente convert to booleano, y acá entraremos a utilizar nuestra variable fila, que es la que llega a recorrer toda nuestra fila de nuestro DataGridView. Entonces damos fila.cells y acá le pasaremos que convierta a booleano nuestra celda o nuestra columna eliminar, y si ese valor existe, entonces acá ya lo estamos convirtiendo. Si ese valor existe, entonces con este punto value estamos accediendo a ese valor. Entonces si ese valor existe, entonces le pasará a nuestra función o a nuestro método de eliminar ese campo con nuestro identificador en nuestra base de datos, que es el campo ID de producto. Entonces damos ob, que es nuestro objeto de nuestra clase, punto eliminar múltiple, y el parámetro que recibe primero es el ID. Entonces accederemos de nuevo a nuestra variable fila, que es la que lleva el control de todas las filas de nuestro DataGridView. Entonces damos fila.cells y acá le pasaremos que le pase el valor del campo ID-producto, que es para que sea mediante ese identificador en nuestra tabla se eliminen los registros. Entonces damos punto value y pues esto nos devuelve un tipo de dato entero,
pero no necesitamos entero. Entonces el parámetro recibe un tipo string, entonces lo convertiremos a string. Ahí está. Y el segundo parámetro, que es un label, entonces damos this.lbl respuesta para que le cambie la propiedad text. Y por último, luego ya del for each, simplemente llamaremos a nuestro método cargar en nuestra clase para que vuelva a hacer la consulta y nos vuelva a rellenar ya con los datos y que tenemos en nuestra base de datos, valga la redundancia. Entonces damos ob.cargar y lo que recibe pues es el DataGridView. Entonces damos this.DataGridView y pues con eso tendríamos ya terminado lo que es para eliminar y todo. Y ahora lo que haremos será programar nuestros dos botones para que seleccione y quite la selección. Entonces damos doble clic en el evento clic de nuestro seleccionar todos, ya lo tenemos, y simplemente utilizaremos lo que es un for. Entonces damos for, una variable tipo entera, va a ser igual a 1, y mientras i, que es esta variable, sea menor o igual a DataGridView1.rows.count y para que nos cuente todas, entonces damos -1 y esa variable va a ir aumentando de 1 en 1. Ahí lo tenemos. Entonces con eso ya estamos recorriendo toda nuestra fila de nuestro DataGridView, y ahora simplemente estableceremos que todas las filas que coincidan con esa variable todas estén con el valor igual a true para que se active el check. Entonces damos simplemente DataGridView1.rows, accedemos a la colección y le pasamos como parámetro la variable i.cells, y que siempre sea el que tiene el index 0, que es nuestro campo eliminar donde está nuestro checkbox, y la propiedad .value sea igual a true. Ahí lo tenemos. Con eso simplemente estamos diciendo que siempre al momento que da clic que todos los checkbox pues se active y se active el check cuando le demos clic al botón. Y ahora volvemos acá y simplemente damos en quitar selección, y ahora estableceremos otro for para recorrer todas las columnas y las filas. Damos for, la variable tipo i va a ser igual a 0 mientras i sea menor o igual a DataGridView1.rows.count y siempre -1 para que nos recorra todas, incluyendo la primera y todo, y de primera a última, y esa variable va a ir aumentando de 1 en 1. Y lo tenemos. Y ahora simplemente evaluaremos si está o no activado un checkbox. Entonces damos un if, y de igual manera convertiremos a booleano lo que nos devuelva el valor de cada checkbox. Entonces damos convert.booleano, ahí lo tenemos, DataGridView1.rows, le pasamos lo que es la variable i, que es la que controla todas nuestras iteraciones, .cells, y de igual manera que sea el que tiene el índice 0, o sea la primera siempre de la izquierda, .value, ahí lo tenemos. Entonces si esa variable existe o si es verdadero y un checkbox está activado, entonces le diremos que a todas las que estén chequeados pues se les quite el checkbox. Nos damos rows, usamos nuestra variable i.cells siempre con el índice 0, .value, y va a ser igual a falso para que los checkbox desaparezcan. Y bueno, con esto creo que hemos terminado nuestra aplicación. Ahora simplemente la ejecutaremos y ahora simplemente pulsamos F5 para que cargue nuestra aplicación, y como vemos pues acá lo tenemos ya. Acá tenemos todos los datos con nuestro checkbox activado, y vemos que si damos en seleccionar todos nos los selecciona todos. Si le damos quitar, de igual manera le damos en eliminar, dice no se ha elegido ningún registro a eliminar. Y si seleccionamos por ejemplo los primeros tres, que serían del 199 al 201, damos en eliminar y vemos que registros eliminados con éxito y han desaparecido. Queremos eliminar por ejemplo el 202, 204 y 210, damos en eliminar y vemos que han desaparecido.
Entonces, hasta acá con este video tutorial, espero que les sirva. En el siguiente tutorial lo crearemos, pero desde visualbasic.net para que también haya un tutorial sobre eso. Y bueno, hasta acá con este tutorial. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente.